Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, y aquí, en este corto Evangelio, se nos da algo un poco nuevo y muy interesante. Recordamos que en el principio de los Evangelios, Jesús le pide a la gente, particularmente a aquellos que han sido sanados, que han recibido algún tipo de gracia de Dios, que no lo comenten a nadie. Particularmente esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos y también en los otros dos, Lucas y Mateo. Pero más en el de Marcos, donde Jesús a la gente, a la multitud que viene a él, les dice que no divulguen lo que han recibido. Y esto a veces se le llama el misterio del reino, o sea, de que no divulgan algo que aún todavía no conocen. Sin embargo, aquí Jesús está dirigiendo a la multitud y ahora les dice claramente que no hay cosa que se comparta en secreto que no salga al público, que no llegue a conocerse, que no hay secreto que a últimas no se descubra, ¿no? Y esto es lo diferente. Lo que Jesús antes decía de que no lo divulgaran, ahora está diciendo que lo divulguen, que lo compartan. Y particularmente a sus discípulos, que son los que han recibido esta formación más directamente de Jesús, de que ellos reciben este mandato de Jesús para compartir lo que han recibido. O sea, de que lo que Jesús viene haciendo no es como muchas de las religiones misteriosas que eran muy comunes en su tiempo, de que solamente los iniciados o los electos tenían el privilegio de recibir esos misterios o esas enseñanzas. No, para Jesús, lo que Dios está inaugurando en él es algo que se tiene que gritar desde las azoteas de las casas, algo que se tiene que hacer público, pero antes tiene que ser entendido, tiene que ser asumido y tiene que ponerlo en práctica, ¿no? El poder de Jesús, lo que le da autoridad ante su audiencia, es de que él no solamente predica de palabras, sino también predica con su testimonio de vida. O sea, él modela lo que predica y nunca le exige a nadie, nunca enseña nada que él mismo no está dispuesto a asumir y a someterse, ¿no? Así que aquí reside la autoridad y el poder de la proclamación de Jesús, que no solamente proclama con la palabra, sino con su vida misma, lo que él modela, lo que él manifiesta en el trato, en la relación con otros. Eso también es parte de su proclamación. Así que dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Nuevamente, aquí hay que estar consciente de que se está dirigiendo a la multitud. Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama. ¿A qué hace referencia a esta vela? En otras traducciones no dice vela, dice candela o lámpara.
Y cuando habla de lámpara, habla de un recipiente de barro que tenía una boquilla donde se insertaba la mecha que estaba empapada con el aceite, y después en la otra parte opuesta de la boquilla estaba el asa o la manija donde se agarraba a la lámpara, y después la lámpara tenía la parte que la tapaba con dos hoyitos, uno para donde se le echaba el aceite y el otro para que respirara la lámpara, porque se necesita oxígeno para que la llama se mantenga encendida, ¿no? Así que esas eran las lámparas comunes de aquellos tiempos, muy sencillas de barro, ¿no? Y es a esto a lo que se refiere Jesús con esta traducción dice vela, pero en realidad es lámpara. Y la lámpara, el propósito de la lámpara es para iluminar, no para esconderse. Entonces, aquí hace referencia a la lámpara, hace referencia a la fe, a la gracia, a la nueva realidad que Dios en Jesucristo está inaugurando. El reino de Dios es algo que se tiene que compartir, es algo que tiene que ir más allá de uno mismo, ¿no? Pues todo cuanto Dios nos da, nunca es solamente para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia, ¿no? Y esto es lo que está detrás de esta, podemos decir, parábola de la lámpara. Viene siendo una mini parábola lo que Jesús nos da aquí. Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver su luz. Y aquí resalta una pregunta muy interesante, ¿no? De cómo nosotros, que llevamos el nombre de cristianos y estamos viviendo nuestra fe, en una forma no que le tengamos que forzarla en otros, sino de que manifestemos con sinceridad y con transparencia nuestra fe, en la forma que vivimos, la forma que nos relacionamos. Por ejemplo, una cosa muy católica de nosotros, de que cuando nos sentamos a la mesa, pues hacemos una oración de gracias por los alimentos que vamos a consumir, y damos gracias a Dios que lo recibimos de su abundancia, ¿no? Si esto lo hacemos en casa y lo hacemos también, digamos, en un lugar público, o sea, no de que tenemos que hacer un show de presionarnos y de ponernos en actitud de oración antes de comer los alimentos, pero de que tampoco tengamos vergüenza de manifestar nuestra fe, de que expresemos libremente y con naturaleza y con sinceridad lo que guía nuestras vidas, lo que informa nuestras vidas, lo que orienta nuestras vidas, ¿no? Y que no hay ninguna cosa, ninguna experiencia en nuestras vidas que nuestra fe no toque. De que toda nuestra vida, la totalidad de nuestra vida tiene que estar informada y guiada por nuestra fe, ¿no? Así que es a esto a lo que Jesús está refiriendo, de que nuestra fe no es algo solamente personal, es algo que nos compromete con otros, ¿no? De que nuestra fe cristiana no es para mantenerla en secreto, para simplemente en mi vida interior, o en mi vida espiritual, o en mi vida de hogar, ¿no? Que cuando yo salgo al público de que prácticamente soy invisible, no. Un cristiano invisible es prácticamente una contradicción de la fe que profesamos, ¿no? Pero repito, esto de manifestar y de expresar nuestra fe con toda libertad no es para imponerle al otro, sino para compartir. Por ejemplo, lo que San Pedro nos dice, ¿no? De que siempre estemos dispuestos a dar una explicación del porqué de nuestra fe, del porqué de nuestra esperanza. ¿Qué es aquello que ilumina mi vida? ¿Qué es aquello que me llena de esperanzas? ¿Qué es aquello que me da esta perspectiva de vida de quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado, tanto en relación con Dios como en relación con el prójimo? ¿Cuáles son los valores que orientan mi vida, ¿no? Y cómo
busco, o como familia o como comunidad, buscamos cultivar estos valores que manifiestan nuestra fe fundamental en el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, y en Jesucristo, quien Dios nos ha enviado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿no? Y que es nuestra relación por medio de Él que somos llamados hacia el Padre. Estos son los elementos fundamentales de nuestra fe, ¿no? Y ya como católicos podemos añadir también el papel que María tiene en nuestra fe, ¿no? De que no solamente es la madre de Jesús, de que es la madre de la Iglesia y que por tanto ella nos ayuda a acercarnos a su Hijo, no simplemente como su Hijo, sino como su Señor, que es nuestro Señor también, ¿no? Así que la pregunta nuevamente es, ¿cómo nosotros manifestamos nuestra fe en un ambiente público? Para que otros sepan de que hay un Dios entre nosotros, y no para andar necesariamente con pleitos entre religiones o comparaciones de que la mía es mejor que la tuya, ¿no? A últimas, lo que debe de dejar claro nuestro testimonio es los frutos que nuestra fe produce en nuestras vidas. Y esto es a últimas lo que atraerá a otros. ¿Qué hay en esta gente? ¿Qué hay en esta persona? ¿Qué hay en esta comunidad? Mira cómo viven, mira cómo se tratan, ¿no? Es eso lo que a últimas atraerá por lo menos la curiosidad de otros de preguntarse, ¿qué hay en estas personas o en esta comunidad? Mira cómo los valores que cultivan. Por eso la otra pregunta que debe de resaltar es, ¿qué es lo que la gente que no son católicos, que nos ven desde fuera, qué es lo que ven en nosotros? Si ven algo que los atrae o algo que los repela. Porque si no es algo que por lo menos les despierte la curiosidad, entonces debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que modelamos? ¿Qué es lo que manifestamos o proyectamos hacia afuera que otros ni siquiera se les despierta la curiosidad de querer saber qué hay en esta gente, qué hay en esta comunidad, qué hay en este pueblo que se llaman católicos, si tienen algo de interés para mí, ¿ya? Así que esto es, en cierta manera, a lo que Jesús se refiere de que una lámpara no se enciende y se esconde. Se deja en un lugar público, en un lugar abierto para que ilumine a otros. Ya Jesús nos dice de que tenemos que ser luz del mundo, que tenemos que ser sal para la tierra, ¿no? Así que la imagen, el símbolo de la luz es un símbolo con mucho significado en la Sagrada Escritura. Para empezar, en el Antiguo Testamento, el símbolo del fuego que acompañó al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Israel, y en esos 40 años que navegaron en el desierto, era ese pilar de fuego por la noche que los acompañaba, y por el día un pilar de una nube que es símbolo de la presencia de Dios. Cuando Moisés tiene esa experiencia en el monte del Sinaí, en esa zarza ardiente, entonces el fuego, la luz, es símbolo de la presencia de Dios en ese encuentro con Moisés, ¿no? Jesús mismo utiliza esa imagen para sí mismo, Jesús la luz del mundo, ¿no? Por eso cada vez que encendemos una vela, es una acción muy simbólica, muy bella, ¿no? Mucha gente piensa que es algo muy romántico, por ejemplo, cuando ponemos una vela en una mesa. ¡Uy, qué romántico se ve la mesa! No, no. Para nosotros que somos católicos, cristianos, la acción de encender esa vela, de poner un fósforo a la mecha de esa vela, es invocar la presencia de Cristo, que es la luz del mundo, en este momento, en esta situación. Es muy común, por ejemplo, hoy en día, cuando ocurre un accidente y alguien muere en ese accidente, una de las cosas que primero trae la gente a ese lugar son velas o algún objeto religioso, ¿no? Y mucha gente no entiende el porqué de la vela, ¿no? Cuando uno trae la vela, estamos invocando la presencia de Cristo en esa situación de dolor, de pérdida,
de una vida, ¿no? Así que esa acción de poner el fósforo, el cerillo, a la mecha de esa vela es invocar la presencia de Cristo. Es un símbolo bellísimo, ¿no? El cual nos debe de recordar que aunque sea, por ejemplo, luz eléctrica, cuando uno regresa de fuera a casa, ¿no?, y enciende la luz, ¿no? El hecho de que ahora la oscuridad que habitaba en esa casa ahora ya es iluminada por la luz, y que esa luz, aunque sea eléctrica, pues también es un recordatorio de que Cristo está entre nosotros, ¿no? Nuevamente un símbolo muy bello de la vela, de la lámpara que debe de iluminar, y que igualmente nuestras vidas deben de ser eso para el mundo, una luz que atraiga a otros a Cristo y Cristo al Padre. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.